Bien, vamos con la siguiente pregunta sobre filosofía política también. Dice, para Miguel, los seres humanos no alcanzaremos una vida plenamente libre hasta que no hayamos eliminado toda institución de carácter coercitivo de la sociedad. Asimismo, piensa que una vez que las masas han tomado el poder, esta transformación debe hacerse de una manera inmediata, no progresiva. En líneas generales, la perspectiva de Miguel puede ser enmarcada dentro de la corriente filosófico-política conocida como... Bien. Bueno, aquí aparecen varias corrientes filosófico-políticas: el comunismo, el republicanismo, el anarquismo y el liberalismo. Bien, vamos a descartar varias de estas, tomando en cuenta lo que nos dice el texto, ¿no? ¿Ya? Habla de una vida plenamente libre. ¿Qué corriente política nos propone una vida, o sea, organizar la sociedad donde todos los individuos sean plenamente libres? ¿Ya? Plenamente libres, y dice que para ser libres hay que eliminar toda institución que sea coercitiva a la sociedad. Eliminar las instituciones para que el individuo sea plenamente libre. Esa es una tesis, ojo, no es una tesis comunista. En realidad, si bien Marx habla del reino de la libertad, no supone la eliminación de todas las instituciones. Tienen que haber algunas instituciones. Incluso el Estado tiene que estar presente bajo un régimen de dictadura del proletariado, para luego, finalmente, extinguirse. Marx habla de la extinción del Estado, pero es un proceso gradual. Entonces, vivir plenamente libres, eliminando las instituciones. El republicanismo no podría ser, porque el republicanismo no contempla eliminación de las instituciones. El liberalismo tampoco. Entonces, solo nos queda el anarquismo. Efectivamente, los anarquistas proponen eso: acabar con toda autoridad política, con toda institución, el Estado, la Iglesia, porque estas instituciones concentran el poder y dominan a los individuos. Y por supuesto, impiden de que estos alcancen la libertad plena. ¿Ok? Aquí también se señala, por ejemplo, las masas toman el poder, hay que transformar, debe hacerse de una manera inmediata. Esa es una tesis anarquista. Ellos proponen la abolición del Estado, a diferencia de Marx, que propone la extinción del Estado. La diferencia es que la abolición es inmediata, en cambio la extinción es lenta, progresiva, gradual. En ese caso, entonces, la clave sería C, anarquismo. ¿Ya? Anarquismo sería. Muy bien, continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, las religiones ancestrales de nuestros pueblos originarios tendrían que ser revalorizadas por el Estado, pues los peruanos de nuestro tiempo deberían configurar su identidad y forma de vida en base a aquellas, ya que están íntimamente relacionadas con lo que originalmente somos como cultura. Al respecto, desde una perspectiva relacionada con el comunismo, se podría afirmar que, ya, ojo, dice comunismo. ¿Qué se podría afirmar en relación al comunismo sobre los pueblos ancestrales, los pueblos originarios? Y dice que deberían ser o tendrían que ser revaloradas por el Estado. Bien. Porque están relacionadas con lo que originalmente somos como cultura. Veamos las alternativas en relación al comunismo. Recordemos que nos están hablando aquí de religiones ancestrales, de pueblos originarios, ¿no? Recordemos que para Marx, que es el teórico del comunismo, el fundador, Marx tiene una crítica a la religión. Marx critica a la religión, ¿ya? Critica la religión y la considera el opio del pueblo, es decir, es como una droga que mantiene dormidos a los trabajadores, y de esa manera los trabajadores son explotados. Entonces la religión se convierte en un mecanismo de dominación, ¿entiendes? De las clases ricas y poderosas que explotan a los pobres utilizando la religión. Entonces Marx estaría criticando la religión dentro del comunismo. Entonces esa crítica podría también ser la postura
¿no? De esa manera podríamos interpretar lo que nos están planteando en este texto. Veamos las alternativas. Dice, toda religión alternativa A es una forma de coerción y manipulación. B, el poder político solamente debe garantizar la seguridad. C, la identidad tiene un carácter dialógico siempre. No tiene nada que ver eso. Los gobernantes no tienen que influir en los individuos. Bueno, eso tampoco guarda relación. La alternativa más adecuada sería la A. Toda religión es una forma de coerción y manipulación. 2, avioncito. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, es considerado el padre del liberalismo político y teórico del contractualismo clásico en el siglo XVIII. ¿Quién será? Descartes, Locke, Hume, Rousseau, Voltaire. Ya, dicen que es el padre, aquí me dice, del liberalismo. Descartes, por supuesto que no lo es. Descartes fue un filósofo racionalista, matemático, y él no tiene un tratado sobre teoría política. Hume, un escéptico radical, un agnóstico, empirista inglés, tampoco. Locke, empirista, filósofo inglés, y también escribió sobre filosofía política, propone la división de los poderes en 3 poderes, y además es considerado efectivamente como el padre del liberalismo político, o sea, es Locke la clave. Recordemos que el liberalismo político se define como la teoría sobre el Estado, es una teoría política del Estado, según la cual el Estado es un Estado mínimo, es un Estado pequeño, un Estado mínimo, un Estado pequeño, ¿ya? Es un Estado que no concentra el poder como si lo hace un régimen absolutista, que controla todo el poder, que absorbe el poder, que centraliza el poder en la figura del soberano, en la figura del rey. En cambio, para Locke no, el Estado debe tener poderes o tiene poderes limitados, por eso se llama Estado mínimo, ¿ok? Muy bien, la clave sería Locke, ¿ya? Locke. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Lo que he tratado de hacer es generalizar y llevar la tradición del contrato social representada por Locke, Rousseau y Kant a un nivel más elevado de abstracción. Mis ambiciones respecto al libro quedarán completamente realizadas si permite ver claramente los principales rasgos estructurales de una concepción alternativa de justicia, alternativa al utilitarismo, al intuicionismo, desde luego que está implícita en la tradición contractual Rawls, teoría de la justicia. Muy bien, el texto es sobre Rawls, ¿ok? Y nos preguntan qué se deduce de la frase un nivel más elevado de abstracción. Rawls publica su libro, uno de los más leídos, en 1971, ¿ok? Aparece su libro Teoría de la Justicia. Y en ese libro él se propone objetivos. Y uno de ellos es plantear una teoría de la justicia que sea alternativa frente al utilitarismo tradicional, o que estaba en boga, o sea, era una teoría ética y política hegemónica en Europa. Frente a esa teoría hay que plantear otra, sobre la justicia. Y entonces él lo que va a llevar a cabo es, según la frase, dice, va a utilizar la teoría del contrato social, la clásica del siglo XVIII, de Locke, Rousseau y Kant, y va a elevar esa teoría a un mayor nivel de abstracción. ¿Qué significa eso? Significa que él lo que está planteando es una teoría sofisticada, una teoría más sofisticada, ¿ok? Y compleja. Eso es lo que va a plantearnos. Una teoría sofisticada y compleja del contrato social. Y, claro está, también una crítica, ¿no?, al utilitarismo. En ese caso, la clave sería la D, dado. ¿Ok? La D. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta, dice, se infiere que Locke, Rousseau y Kant eran. ¿Qué cosa eran Locke, Rousseau y Kant? En el texto se habla de los tres y a los tres se los vincula con la teoría del contrato social, la clásica teoría del contrato social del siglo XVIII, según la cual esta teoría sirve para explicar el origen del Estado moderno europeo. Para eso sirve esta teoría, para explicar el origen del Estado moderno europeo. ¿Ok?
Entonces, estos tres son contractualistas, porque el Estado surge a partir de un contrato social, de un pacto social. Es decir, cada individuo cede sus derechos, cede sus fuerzas, ¿ya? Cede su voluntad de administrar la justicia a un cuerpo común, a un soberano, a una autoridad política. De esa manera surge la sociedad civil, ¿ya? Propiamente dicha. Y dejamos atrás la sociedad o el estado prepolítico, ¿no? La sociedad de naturaleza o el estado de naturaleza y el estado de guerra, para ingresar a una sociedad política, a un estado civil, donde ya aparece el Estado como tal, las instituciones, el Estado también, y donde se administra justicia a partir de sus órganos de poder. La clave entonces sería, los tres son contractualistas, la clave sería la D de dado. Bien, vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, con relación a la postura filosófica de Nancy Fraser, ¿es incorrecto sostener que? Dice que es incorrecto, ¿ya? Ya te expliqué que para Nancy Fraser hay dos componentes fundamentales para llevar a cabo la justicia social, la redistribución y el reconocimiento. Entonces, dice, lo incorrecto ¿qué sería? A, las reivindicaciones de justicia social se dividen en dos aspectos. Correcto, sí. ¿Se requiere desarrollar una idea bidimensional de la justicia? Sí, correcto. En la actualidad las distintas identidades son híbridas y complejas. Sí, las identidades de grupos sociales son híbridas y complejas. ¿Solo basta el reconocimiento para superar la desigualdad y la injusticia? No, eso sería incorrecto. No es suficiente el reconocimiento. Al reconocimiento hay que agregarle la redistribución. La E sería 6 enano. ¿Ya? 6 enano. Muy bien, siguiente pregunta. Marque la respuesta correcta de acuerdo con la propuesta de Taylor. A ver, Charles Taylor propone una ética del reconocimiento, ¿ya? Basado en Hegel. El concepto de reconocimiento proviene de Hegel. También nos propone el multiculturalismo, ¿ya? Que es una corriente política que busca la lucha por el reconocimiento de las minorías, de los grupos minoritarios. También nos habla de la identidad y de la autenticidad, pero sobre todo la ética del reconocimiento. Para Taylor, el reconocimiento está basado en, la identidad del individuo, del grupo, está basado en el reconocimiento de los demás. ¿Ok? Entonces esa es la tesis central. La identidad se forja, se moldea, se define a partir del reconocimiento del otro. Por eso dice, el yo es igual al nosotros, el yo es un nosotros. La clave sería entonces, el reconocimiento no se da por el multiculturalismo, el reconocimiento se forja solo de forma individual, no. La identidad no forma ningún reconocimiento, no. La identidad se forma en el reconocimiento del otro, sí. La forma de vida y el género no forman una identidad, no. La clave sería la D, la identidad se forma con el reconocimiento de los otros, dado, la D. Muy bien. Ahora vamos a resolver las preguntas del simulacro número 4, semana 4. El tema es filosofía política. ¿Ok? Bien, tenemos un texto. Dice en el texto, durante los últimos años el Perú ha logrado un crecimiento económico sostenido. Pero a pesar de estos avances, las desigualdades sociales siguen siendo profundas. Por tal motivo, los indígenas que residen en zonas rurales tienen grandes obstáculos para lograr un adecuado ingreso familiar, una educación de calidad y un ejercicio pleno de sus derechos. Estas mismas dificultades son padecidas por mestizos pobres, por la minoría afrodescendiente y por la mayoría de mujeres. Si Nancy Fraser analizara la situación en la que se encuentra nuestro país, manifestaría que, ¿qué es lo que manifestaría Nancy Fraser? ¿Ya? Bien, entonces aquí nos están planteando un problema de injusticia, ¿no? Y un problema de exclusión, de desigualdad, pero sobre todo de injusticia social, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos encontrar es un problema de injusticia social, ¿ya? Problema de injusticia. ¿Ya? De injusticia. Entonces, un problema de injusticia social
¿Cómo se resuelve este problema de injusticia social? ¿Qué nos propone Fraser al respecto? Es un problema de injusticia social en el Perú, dice, ¿no? ¿Qué pensaría Fraser? ¿Cómo analizaría la situación en la que se encuentra nuestro país? Bien. Entonces nos están hablando de Nancy Fraser. ¿Ok? Nancy Fraser. ¿Quién es Nancy Fraser? Una filósofa estadounidense, ¿ya? Una filósofa feminista estadounidense, ¿ok? Y ella va a plantear una teoría, y aquí en este texto se están refiriendo, me parece, a la teoría de su primera etapa, de la primera Fraser, que se denomina así. Esa teoría se denomina teoría bidimensional. ¿Ya? La teoría bidimensional. ¿Ya? La teoría bidimensional de la justicia. ¿Ya? La teoría bidimensional de la justicia. Profe, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa, sobre todo esta palabra, ¿ya? Bidimensional. Bidimensional quiere decir que para enfrentar los problemas de injusticia social tenemos que basarnos en dos dimensiones. Hay que tomar en cuenta dos aspectos. ¿Cuáles son? Uno, ¿ya? La redistribución. Uno sería la redistribución, y la redistribución es un concepto económico, tiene que ver con dinero, riqueza, salario, repartir o distribuir la riqueza entre los habitantes de una población. Y el otro, la otra dimensión, vendría a ser la dimensión del reconocimiento. Del reconocimiento. El reconocimiento no es un concepto económico, sino que es más bien un concepto moral. El reconocimiento tiene que ver con el ámbito moral, con el respeto a la diferencia. Tiene que ver también con, por ejemplo, sentimientos como el amor, la estima, el afecto. ¿Ya? La moral tiene que ver también con aspectos culturales y con aspectos jurídicos, es decir, leyes. Por ejemplo, la ley de aquellas minorías afectadas, leyes a favor de minorías afectadas, por ejemplo, ¿no? Por la discriminación racial, o leyes a favor de las mujeres también. Entonces, estas son las dos dimensiones, por eso se llama bidimensional. Hay que enfrentar los problemas de injusticia, ojo, tomando en cuenta el aspecto económico, la redistribución, y el aspecto moral, cultural y jurídico. Para eso está el concepto de reconocimiento. Entonces, aquí bien nos están señalando esa problemática de la injusticia social. Dice que en el Perú se ha logrado crecimiento económico. Muy bien. O sea, en esta pregunta nos están diciendo que esto que es lo que en el Perú ha habido. Ha habido crecimiento económico, ha habido bonanza económica, una mejora, entre comillas, ¿no? De un aumento salarial, pero lo que falta es esto. Esto es lo que nos falta. Falta el reconocimiento. Entonces en la 1 sería, a ver, leamos. A. Es necesario implementar el reconocimiento de tales minorías culturales y de las mujeres. B. Los problemas de la pobreza y desigualdad tienen un carácter exclusivamente occidental. No. C. Se requiere prestarle tanta atención a la pobreza como a la falta de reconocimiento de las minorías. Sí. La fundamentación de una teoría bidimensional de la libertad es indispensable en la actualidad. ¿De la libertad? No, esta no es una teoría de la libertad. Es necesario analizar la justicia política, claro, pero esto no se deduce del texto. Lo que se deduce es que no podemos descuidar estos dos aspectos. ¿Ya? Hay que prestarle atención tanto al problema de la pobreza, que es un problema económico de redistribución, y al de reconocimiento de las minorías. Por tanto, la clave en la 1 sería la C. ¿Ya? La C. 1 caso. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 2 del simulacro semana 4. Tema: filosofía política. Dice: en la primera clase de filosofía política, luego de señalar los objetivos del curso, el profesor propone a sus alumnos escoger un problema de investigación para la elaboración de una monografía. Considerando los temas fundamentales abordados por la filosofía política, señale cuál de los siguientes tópicos podría ser aceptado
como trabajo de investigación del curso mencionado. Ya. Entonces, si se trata de un curso de filosofía política, ¿qué estudia la filosofía política? ¿Cuál sería el tema que pueda ser aceptado, ¿no?, en este curso? A ver, veamos. Alternativa A, descripción objetiva del funcionamiento del sistema democrático peruano. Descripción objetiva. No. ¿Por qué no? Porque los filósofos de la política no hacen descripciones objetivas. Los filósofos de la política, recuerden, lo que hacen es una teorización o una interpretación. Los filósofos de la política más bien van a plantear prescripciones acerca del Estado. Es decir, cómo debería ser el Estado, cómo debería ser la sociedad, cómo debería organizarse políticamente la sociedad. Pero la descripción es más bien la tarea del científico político. Entonces no podría ser la A. B, la superioridad de la forma republicana de gobierno frente a la monarquía. Ya. Sí, el filósofo de la política sí puede reflexionar críticamente sobre la superioridad de una forma de gobierno sobre otra. Es decir, porque algunas formas de gobierno son más adecuadas que otras formas de gobierno. ¿Cuál de las dos debería ser la mejor forma de gobierno? Los filósofos sí podrían reflexionar sobre eso. Veamos la C. Los motivos por los cuales los ciudadanos valoran el trabajo de las autoridades. No. Los motivos por los cuales los ciudadanos valoran el trabajo de las autoridades, eso más bien es un tema para psicólogos o para sociólogos o antropólogos, pero no para filósofos de la política. D. El análisis de los diversos episodios de corrupción política en América Latina. En análisis de diversos episodios de corrupción. Esto podría ser objeto de estudio para un historiador de la corrupción. Pero analizar diversos episodios de corrupción, no. Podría ser objeto para un periodista, para un historiador, pero no para el filósofo de la política. ¿La descripción de la política es su objetivo? No. El filósofo de la política, su objetivo no es describir la política. Es más bien plantear cómo debería ser la política, cómo debería ejecutarse la política de gobierno. ¿Me entiendes? Cómo debería organizarse la sociedad políticamente hablando, qué gobierno deberíamos tener, etcétera. Entonces, recordemos que Aristóteles establece un cuadro comparativo entre las mejores formas de gobierno y las peores. Esa es una preocupación de los filósofos. Entonces, la pregunta número 2, un tema para un trabajo de investigación en un curso de filosofía política, vendría a ser la superioridad de la forma republicana de gobierno frente a la monarquía, o sea, república versus monarquía. Esa vendría a ser una preocupación para un filósofo de la política. Recuerda, por favor, la diferencia entre filosofía política y ciencia política. Ya, en filosofía política, ciencia política, la filosofía política es prescriptiva. Es decir, establece cómo debería ser, el deber ser, cómo debería ser la sociedad, ¿no? Cómo debería organizarse políticamente la sociedad. En cambio, la ciencia política es descriptiva. ¿Ok? Entonces, al científico político le interesa cómo es el ser de la política, el cómo es, no el cómo debería ser, sino el cómo es, ¿ya? El cómo es de la política, ¿ok? Entonces, a eso es su referencia, ¿ya? Muy bien, continuamos con la pregunta número 3. Marque verdadero o falso. Dice, 1. Involucra el respeto y la aceptación de las diferencias. Ojo, me está hablando de qué? Del concepto de tolerancia. ¿Ok? Me está hablando del concepto de tolerancia. Sobre la tolerancia hay que marcar verdadero o falso. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ok? En la 1 dice tolerancia, ¿ya? Recuerda que la palabra tolerancia proviene del latín, ¿ya? Tolerare, que significa soportar al otro. Es decir, la actitud de comprensión, ¿ya? Frente a las opiniones, creencias de los demás, que por supuesto no compartimos, con las que estamos en desacuerdo, pero tenemos que soportarlas, tolerarlas, ser comprensivo con los demás, ¿ok? A pesar de nuestras diferencias. Entonces, de eso se trata. Ahora, la idea de tolerancia, recuerden que la desarrolla
y la divulga y la difunde John Locke y Voltaire en sus obras, ¿cierto? John Locke publica cartas sobre la tolerancia y Voltaire tratados sobre la tolerancia. Ahí encontramos pues reflexiones sobre la tolerancia, investigaciones sobre la tolerancia. Número 1 dice, ¿involucra el respeto y la aceptación de las diferencias? Sí, claro que sí. La tolerancia implica el respeto, aceptar y respetar las diferencias de opinión, por ejemplo, ¿no? O de religión. Correcto. 1, verdadero. ¿Ya? 1, verdadero. 2. Sugiere que las diferencias producen un enriquecimiento cultural y ético. Producen un enriquecimiento cultural y ético. Sí, así es. Las diferencias no son un defecto. No es malo que existan diferencias de opinión, de pensamiento, de ideología o de religión. No, por el contrario, enriquecen la cultura. Sería también verdadero. Permite un reconocimiento de la dignidad de todos los hombres. Sí, por supuesto, de todos los hombres o de seres humanos, a pesar de las diferencias, se trata de reconocer la dignidad. Sí permite el reconocimiento de la dignidad. Correcto, sería verdadero también. Bueno, son solo 3 proposiciones, entonces las 3 serían verdaderas. Y si las 3 son verdaderas, la clave sería la D. Dado. ¿Ok? Sería D. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 4. Dice en esta pregunta: los últimos estudios muestran que aun cuando la mujer empieza a ser reconocida en el ámbito académico y laboral, los salarios que reciben son inferiores a los de los varones, a pesar de que realizan las mismas funciones. Sobre esta situación, Nancy Fraser diría que, ¿qué diría Nancy Fraser? Bien, hace un momento hablamos de ella, ¿ya? De Nancy Fraser. Otra vez vamos a hablar de Nancy Fraser. Recuerda, por favor, y aquí hay que destacar el feminismo de Nancy Fraser. Entonces, Nancy Fraser, como feminista, ella lo que propone es, entre muchas de las demandas de las feministas, es la paridad participativa. ¿Ya? La paridad participativa en asuntos de gobierno, en cargos gubernamentales, quiere decir de que para elegir, por ejemplo, 10 ministros en el Estado, de esos 10, ¿ya? ¿Cuándo hay paridad participativa? Cuando 5 de ellos son varones y 5 de ellos son mujeres. De esa manera tendríamos que distribuir esos cargos. 5 ministros varones y 5 ministros mujeres o ministras. ¿Entiendes? Ahora, entonces, ella lo que va a tomar en cuenta, recuerden otra vez lo que ya había explicado, es que para tratar los problemas de la justicia social, porque su teoría es una teoría de la justicia, se podría decir, es que hay 2 componentes fundamentales. Y esos 2 componentes fundamentales, ¿cuáles son? Son la redistribución, por un lado, y por otro, el reconocimiento. ¿Ok? La redistribución y el reconocimiento para enfrentar los problemas de justicia. La redistribución tiene que ver con salarios, riqueza. ¿Ok? Redistribución. Y el reconocimiento tiene que ver con la moral, con el respeto a la diferencia, con el amor, el afecto, la solidaridad. También tiene que ver con el derecho, con el ámbito jurídico. Y por supuesto tiene que ver con el ámbito cultural, tiene que ver con la cultura. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué diría Fraser? Fraser diría, alternativa A, veamos, ¿la identidad de las mujeres depende del reconocimiento de los varones? No diría eso, no tiene nada que ver. No basta el reconocimiento, es indispensable la redistribución económica. Sí, no basta el reconocimiento, claro.
¿Es necesario que los movimientos feministas tengan mayor poder político? No es que ella no diría eso en realidad. Taylor es responsable, pues se centra en la redistribución económica. Taylor no tiene nada que ver aquí. Debemos ser tolerantes para soportar las injusticias sociales más graves. Tampoco tiene nada que ver con el texto, con lo que se está planteando en relación a Nancy Fraser. ¿Ya? Entonces, la alternativa que se adecua al texto y que se deduce es la alternativa B. O sea, no basta el reconocimiento, es indispensable la redistribución económica. ¿Ya? Ambos. No basta esto, sino que esto también es fundamental para enfrentar los problemas de la justicia social, según Nancy Fraser. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes. Vamos a resolver las preguntas del tema filosofía política. ¿Ok? Bien. Voy a leer la pregunta. Dice, durante los últimos años el Perú ha logrado un crecimiento económico sostenido, pero a pesar de estos avances, las desigualdades sociales siguen siendo profundas. Por tal motivo, los indígenas que residen en zonas rurales tienen grandes obstáculos para lograr un adecuado ingreso familiar, una educación de calidad y un ejercicio pleno de sus derechos. Estas mismas dificultades son padecidas por mestizos pobres, por la minoría afrodescendiente y por la mayoría de mujeres. Si Nancy Fraser analizara la situación en la que se encuentra nuestro país, manifestaría que... Bien, vamos a primero un poco ubicar a Nancy Fraser y digamos el texto, la propuesta. Ya vamos a analizar a partir de la propuesta de Nancy Fraser. ¿Ok? ¿Quién fue Nancy Fraser? Pues Nancy Fraser estamos hablando de una filósofa estadounidense, ¿ya? Una filósofa norteamericana que está viva, es una filósofa actual, ¿ya? Que dicta clases, dicta conferencias y ha publicado muchos libros y que, digamos, se hizo conocida también, o más conocida, a raíz de un debate que ella tuvo con un filósofo alemán llamado Axel Honneth. ¿Ya? Nancy Fraser se enfrentó a un filósofo alemán llamado Honneth. Axel Honneth. ¿Ya? Se enfrentaron en un debate y ese debate se publicó en un libro, ¿ya? Titulado Redistribución o Reconocimiento. Inicios del 2000, ¿ya? Del año 2003, 2002, 2005, 2006. Entonces, en ese debate ella expone su teoría de la justicia, y esta teoría de la justicia está basada en dos conceptos claves, ¿no? ¿Cuáles son estos conceptos, estas ideas? Son, uno, el concepto de redistribución, y dos, el concepto de reconocimiento. ¿Ya? Redistribución y reconocimiento. Estos son los dos conceptos. El concepto de redistribución es un concepto económico, tiene que ver con salarios, ¿ya? Distribuir la riqueza de un país, de una nación. ¿Ok? Y el concepto de reconocimiento tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo jurídico, con las leyes también, ¿okay? Con los derechos. ¿Ya? Entonces, Nancy Fraser basa su teoría de la justicia en estos dos aspectos. A esa teoría de la justicia, ¿ya? A esa teoría de la justicia se le conoce como teoría bidimensional. Bidimensional de la justicia. Teoría bidimensional de la justicia. ¿Por qué bidimensional? Porque tiene dos dimensiones, ¿ya? Entonces, la justicia social se enfrenta o se ataca justamente, ¿ya?, analizando estas problemáticas en estos dos aspectos. Pero se llama bidimensional. También le llaman bifronte,
¿ya? Bidimensional, bifronte, así también le llaman. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos aquí. Dice, si Nancy Fraser analizara la situación en la que se encuentra nuestro país, manifestaría que, a ver, alternativa A, es necesario implementar el reconocimiento de tales minorías culturales y de las mujeres. No sería la clave porque solo me está hablando del reconocimiento, o sea, solo me está diciendo que hay que implementar esto, pero faltaría esto, entonces no podría ser la clave. B, los problemas de pobreza y desigualdad tienen un carácter exclusivamente occidental. Bueno, el texto no me está planteando una discusión sobre el carácter eurocéntrico u occidental de la procedencia de esta teoría de la justicia, es decir, procede de Estados Unidos o de Europa, pero eso no está en discusión. C, se requiere prestarle tanta atención a la pobreza como a la falta de reconocimiento de las minorías. Aquí me habla de pobreza y la redistribución justamente permite disminuir la pobreza. Este tipo de políticas ataca directamente el problema de la pobreza y la falta de reconocimiento, dice también aquí, como la falta de reconocimiento de las minorías. Entonces sí, aquí está contemplando ambos aspectos. La C es la más adecuada. La D, la fundamentación de una teoría bidimensional de la libertad. No, la teoría bidimensional es una teoría de la justicia, no es una teoría de la libertad. Es necesario, la E, analizar la justicia política. Pero ¿eso qué tiene que ver con el texto? No hay relación. La clave es la C. Casa. ¿Ya? La 1 sería la C. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Voy a leerles la pregunta siguiente. Dice, en la primera clase de filosofía política, luego de señalar los objetivos del curso, el profesor propone a sus alumnos escoger un problema de investigación para la elaboración de una monografía. Considerando los temas fundamentales abordados por la filosofía política, señal cuál de los siguientes tópicos podría ser aceptado como trabajo de investigación del curso mencionado. Bien, nos hablan de un curso de filosofía política y de una tarea o una monografía, ¿no? La tarea es una monografía. Entonces, ¿cuál sería el tema que corresponda, ¿no?, a este trabajo de investigación en un curso de filosofía política? O sea, ¿qué estudia la filosofía política? Veamos las alternativas, pero ya te puedo señalar, ¿no?, indicar lo siguiente. En filosofía política se estudia, ¿ya?, por ejemplo, la relación entre el individuo, la sociedad y el Estado. ¿Qué relación hay entre el individuo, la sociedad y el Estado? Por ejemplo. También la filosofía política estudia el fundamento racional de la organización política de una sociedad. También se estudia la justicia, la naturaleza de la justicia, los tipos de justicia. Se estudia también las formas de gobierno, los tipos de gobierno, ¿ya? Se estudia también la libertad del individuo y las obligaciones del individuo para con el Estado. Se estudia también el carácter de la ley, del derecho. También se estudia filosofía política, se problematiza. ¿Ok? Bien, entre otras problemáticas. Alternativa A, la descripción objetiva del funcionamiento del sistema democrático. No podría ser. ¿Por qué? Porque la descripción objetiva de un sistema político, ese es el objeto de estudio de la ciencia política, no de la filosofía política, sino de la ciencia política. ¿Ok? No confundas la ciencia política con la filosofía política. La diferencia es que la filosofía política, a diferencia de la ciencia política, es normativa o prescriptiva. Los filósofos de la política están pensando en cómo debería organizarse políticamente la sociedad, no en cómo es, no en cómo se organiza. Los científicos de la política estudian cómo se organiza la sociedad políticamente. ¿Ya? De ahí que Maquiavelo, por ejemplo, es un buen ejemplo de científico político, de realismo político y carácter científico, visión científica de la política. En cambio, Platón podría ser un buen ejemplo de filósofo de la política. En la República él nos habla de una república ideal, de un proyecto utópico, de cómo deberíamos vivir. Entonces, esa no podría ser.
Otra, la superioridad de una forma de gobierno republicano frente a la monarquía. Esa sí podría ser una preocupación y objeto de estudio de la filosofía política. La C, los motivos por los que los ciudadanos valoran el trabajo de las autoridades. Los motivos por los que valoran, no. Eso podría ser más de interés para los psicólogos probablemente, pero no para los filósofos. El análisis de los diversos episodios de corrupción, no, eso podría ser interés para un historiador de la corrupción, ¿no? Un historiador de la corrupción. Por ejemplo, en el Perú, este historiador que publicó este libro, Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? De Quirós, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La descripción de la política es su objetivo. No, es objetivo de la ciencia política, no de la filosofía política. La clave sería la B, 2, burrito. ¿Ya? 2, la B. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar. Voy a leer otra pregunta. A ver, dice, cierto número de corrientes de la filosofía política contemporánea giran sobre la necesidad de reconocimiento. Y la exigencia aparece en primer plano de muchas maneras en la política actual, formulada en nombre de los grupos minoritarios o subalternos, en algunas formas de feminismo y en lo que hoy se denomina multiculturalismo. En estos últimos casos, la exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a una interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o la falta de este, a menudo también por el falso reconocimiento de otros. Y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o sociedad que lo rodean le muestran como reflejo un cuadro limitativo o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daños, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido. Taylor. Muy bien. En este texto nos están hablando de la ética del reconocimiento propuesta por Taylor, el filósofo canadiense Charles Taylor, y nos están hablando también del multiculturalismo, que es otro concepto que emplea Taylor, otra propuesta de Taylor muy interesante. También nos están hablando de la identidad, ¿ya? De la identidad y de la autenticidad. Son algunos de los conceptos que Taylor maneja, ¿ya? Y que vamos a analizar, ¿ya? La pregunta es la siguiente: según la lectura, ¿cuál es la razón fundamental para que el reconocimiento sea una exigencia clave en la política actual, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental para que el reconocimiento sea una exigencia clave en la política actual? Ya, tenemos las alternativas. A, la conciencia de que el reconocimiento moldea la identidad. El renacer de la filosofía renacimiento, del reconocimiento de Hegel y Marx, el debate contemporáneo entre Fraser, Taylor y Honneth, la influencia del feminismo, el multiculturalismo, las consecuencias del falso reconocimiento para la identidad. Ya. ¿Cuál es la razón fundamental para que el reconocimiento sea una exigencia clave en la política actual? Bien. Lo primero, un poco recordando lo que en el texto ya se señala, es que ¿qué es el reconocimiento? Este concepto viene de Hegel. Taylor es un neo-hegeliano, o sea, vuelve a Hegel y encuentra este concepto en Hegel. ¿Okay? El reconocimiento en Hegel aparece en la Fenomenología del Espíritu, es una obra de Hegel, en un capítulo titulado La dialéctica del Señor y el Siervo. Y ahí se define el reconocimiento, ¿no? o se define la dialéctica del Señor y el Siervo como la lucha por el reconocimiento entre dos conciencias. La conciencia del amo y la conciencia del esclavo, o del Señor y el siervo, se enfrentan en una lucha a muerte. Y esa lucha es una lucha por el reconocimiento. Y ahí viene ese concepto de reconocimiento. Ahora, esta idea se va a trasladar a los problemas de la ética y sobre todo de la justicia, ¿ya? Lo que hace Taylor es, a partir de Hegel, está pensando de que la identidad de un individuo o de un grupo cultural
se define a partir del reconocimiento, es decir, a partir de la relación con los demás, con los otros significantes, es decir, a partir de las relaciones sociales. Por tanto, las relaciones sociales son anteriores a la identidad del individuo. Primero no es el individuo como átomo aislado de la sociedad, no. Primero es la sociedad, el marco comunitario, las relaciones sociales se dan primero, luego es que aparece el individuo con su identidad, como un yo. Por eso Taylor dice, el yo es igual a un nosotros, el yo es igual a un nosotros, el yo es un nosotros, es decir, nuestro yo, nuestra identidad es producto de la relación con los otros. ¿Ok? Entonces, dice Taylor que la conciencia humana es dialógica, no es monológica, sino dialógica. Surge la relación del diálogo con los otros, con los demás, dice Taylor. Bien, y el multiculturalismo, que también se menciona aquí, ¿qué vendría a ser? Según Taylor, el multiculturalismo es una corriente política actual. Es una corriente política actual que busca ¿ya? La lucha por el reconocimiento. ¿Ok? ¿De quiénes? De las minorías, ¿ya? De las minorías, de los subalternos, de las minorías. Aquí se habla, por ejemplo, de las mujeres que son violentadas, humilladas, ¿cierto? De las minorías sexuales también, las minorías sexuales, los gays, por ejemplo, que reclaman derechos civiles, que exigen derechos civiles. ¿Ya? También de grupos étnicos racializados, también ellos exigen luchan por su reconocimiento. Entonces el multiculturalismo es eso, es una corriente política actual que busca el reconocimiento de las minorías subalternas. ¿Ok? Entonces, la clave para este texto, esta pregunta, vendría a ser la razón fundamental para que el reconocimiento sea una exigencia en la política actual, es la conciencia de que el reconocimiento moldea, define la identidad de las personas. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la clave. Muy bien, continuamos. Vamos a la siguiente pregunta, vamos a leer. Dice, Nancy Fraser planteaba que había que vincular dos problemáticas políticas que se encontraban en la sociedad, haciendo alusión a los paradigmas de reconocimiento y redistribución, ya que estos son, ¿qué vendrían a ser el reconocimiento y la redistribución? Estos dos paradigmas, estas dos dimensiones, estos dos aspectos de las problemáticas que tienen que ver con la justicia social. Pues para Nancy Fraser estos dos aspectos, estos dos paradigmas, pues tienen que ser complementarios, tienen que complementarse uno en el otro. No pueden ser idénticos, no son excluyentes, no son simultáneos, no son independientes, sino complementarios. Esa sería la respuesta adecuada. La clave sería la B, ¿ya? La B de burrito. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con Nancy Fraser, el objetivo de la redistribución es buscar resolver la injusticia. Puntos suspensivos. Mientras que el objetivo del reconocimiento busca resolver la injusticia, puntos suspensivos. Tenemos que completar esos espacios. Entonces, la alternativa A dice cultural-económica. Entonces, a ver, la redistribución busca resolver la injusticia cultural, no. En el primer espacio tenemos que completar en relación a la redistribución. Recuerda que la redistribución, yo lo expliqué, tiene que ver con el aspecto económico, con la distribución de la riqueza o de los salarios. No puede ser cultural, tiene que ser económica. Entonces, buscamos entre las alternativas y encontramos una que sí señala lo económico en primer lugar, y luego el reconocimiento tiene que ver con ¿qué? Con lo cultural, lo moral y lo jurídico. Entonces, en la 8, la clave sería la B, económica cultural. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a resolver ya las preguntas del simulacro.
Semana 5, filosofía de la ciencia. ¿Ok? Comenzamos con la primera pregunta. Dice, en el pronóstico del tiempo, los meteorólogos se basan en su conocimiento de los factores que son responsables de la lluvia, el viento y la presión atmosférica. Gracias a sus modelos y fórmulas matemáticas, son capaces de predecir con gran acierto cuáles serán las condiciones dentro de las 24 horas siguientes. Así podemos afirmar que las predicciones que realizan los meteorólogos se basan en una... Bien, a ver, esta pregunta tiene que ver con funciones de la ciencia, ¿ya? Funciones de la ciencia. Entonces, para que ubiques qué tema debes estudiar, ¿ya? Tiene que ver con funciones de la ciencia. ¿Ok? Funciones de la ciencia. Y en funciones de la ciencia, recordemos cuáles son. Encontramos las siguientes funciones. La ciencia tiene la función de describir la realidad, de explicar la realidad, de predecir la realidad, y por último, aplicar. Esas son las funciones de la ciencia. ¿Ok? Entonces, aquí en esta pregunta me están hablando de la predicción, de predicciones del tiempo, ¿no? Las predicciones del tiempo, ¿ya? De la lluvia, de los vientos, de la presión atmosférica. Están hablando de los pronósticos del tiempo, ¿no? Que es que los meteorólogos como científicos llevan a cabo. ¿Ok? Ahora, entonces, si me están hablando de pronósticos del tiempo en el futuro, de cuál va a ser el tiempo en el futuro, o sea, el clima, ¿no? Entonces dice que hay gran acierto en las predicciones, son capaces de predecir con gran acierto. ¿Gracias a qué? Gracias a sus modelos y fórmulas matemáticas. ¿Ok? Entonces dice, podemos afirmar que las predicciones se realizan, los meteorólogos, ¿se basan en qué? ¿En qué se basan las predicciones? Entonces acá me están hablando de predecir. Predecir, ¿ya? Cuando hablamos de predecir, ¿qué significa? Pues predecir o predicción quiere decir deducir fenómenos que van a ocurrir en el futuro. Deducir hechos futuros, lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Como por ejemplo el tiempo, el clima, ¿ya? El clima. Entonces predecir se define como deducir los hechos del futuro, ¿ya? Lo que va a acontecer en el futuro. ¿Ok? Pero para poder llevar a cabo esta inferencia, esta deducción, ¿ya? Es necesario basarse en modelos. Ahí en la pregunta dice modelos matemáticos y fórmulas, ¿ya? Esos modelos, esas fórmulas matemáticas corresponden ¿a qué? A determinadas teorías y leyes científicas. O sea, las predicciones se basan en teorías y leyes para poder deducir los hechos del futuro que van a acontecer en el futuro. Yo tengo que basarme en teorías sin leyes. Sin leyes y sin teorías no se pueden hacer predicciones. ¿Ok? Newton, por ejemplo, se basó en su teoría, ¿no? De la mecánica, y específicamente en la ley de la gravitación universal. Se basó en esta ley para poder predecir la forma de la Tierra. Es decir, él dedujo que la Tierra tenía forma achatada, ¿cierto? En los polos,
ya, polo norte, polo sur, y ensanchada en el ecuador. Entonces, la forma de la Tierra, ya, esa predicción que hizo sobre la forma de la Tierra, justamente se basó en la ley de la gravitación universal, ensanchada en el ecuador y achatada en los polos, ¿ok? Entonces, se basan en teorías y leyes, ¿ok? Entonces, ¿la clave cuál sería, profesor? La clave en la número 1 es la B de burrito, ¿ok? 1 burrito. Vamos ahora con la pregunta número 3. Dice, la subdivisión de la zoología en herpetología, ornitología, entomología e ictiología muestra aquella como un saber sobre todo. Ya. Esta pregunta tiene que ver con las características del conocimiento científico, ¿ok? Entonces el tema vendría a ser características, ¿ya? Característica del conocimiento científico. ¿Ya? Del conocimiento científico. Característica del conocimiento científico. ¿Ok? Característica del conocimiento científico. Muy bien. ¿Y cuál es esa característica que vamos aquí a destacar en relación a la pregunta? Esa característica es la siguiente. La ciencia es selectiva. Selectiva, ¿qué significa? Significa que tiene un objeto de estudio definido. Objeto de estudio. Un objeto de estudio definido. ¿Ok? Pero también, además, significa que no estudia la totalidad de la realidad, es decir, que no es universal, sino que estudia una parte de la realidad. Estudia una parte de la realidad. Una parte de la realidad. ¿Ya? Estudia una parte de la realidad. Una región de la realidad. Una partecita, una región, ¿ok? Un aspecto de la realidad, un nivel de la realidad o una dimensión de la realidad. Entonces, a eso se refiere con selectiva. También se le conoce como, ya, a selectiva también se le conoce como regional. O sea que la ciencia es regional, también le llaman algunos. Regional o selectiva, ¿ok? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, profesor, ¿la clave cuál sería? Como me está hablando de la zoología, que es una rama, la herpetología, otra rama y así, me está hablando de ramas, lo cual, ¿cierto?, nos conduce a sostener de que la ciencia tiene ramas, es decir, la ciencia tiene especializaciones, que la ciencia es selectiva, es regional, ¿ok? A diferencia de la filosofía, que es totalizadora o universal, ¿ok? Bien, entonces la clave sería la D de dado, dedito, ¿ya? Duro, dedo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 4. Dice aquí, al prescribir la aplicación de ampollas antibióticas para cortar de raíz una determinada infección, un médico confía en que su paciente experimentará una notable mejoría con dicho tratamiento. En este caso, el optimismo del galeno se sustenta en la. Bien, entonces aquí el médico, ¿ya?, va a aplicar una ampolla y él está seguro de que después de la aplicación de la ampolla el paciente va a experimentar una mejora, pero la mejora del paciente se va a dar en el futuro, o sea, después de que aplique la ampolla. Entonces hay una expectativa
de que mejore el paciente, pero esa expectativa está, ojo, situada en el futuro, de lo que va a pasar después de aplicar la ampolla. Entonces, en el galeno hay un optimismo y, por supuesto, una seguridad. Pero la seguridad que muestra el galeno de que el paciente se va a recuperar, esa seguridad está asociada también con una función de la ciencia. Otra vez vamos a hablar de la función de la ciencia, ¿ya? De las funciones de la ciencia. Y esa función de la ciencia vendría a ser, ojo, fíjense, la seguridad que tiene de que el paciente se va a recuperar, le aplica la ampolla hoy o mañana, usted se va a recuperar en 2 o 3 días, se recupera usted. Entonces, esa seguridad está pues depositada en el futuro, de que va a ocurrir algo en el futuro, una mejora. Eso tiene que ver con la predicción. ¿Ya? La predicción. Otra vez la predicción. El científico está en una predicción sobre la mejora de su salud, su recuperación después de aplicar la ampolla. ¿Me entiendes? Sobre lo que va a pasar en el futuro. En este caso, entonces, sería predicción. ¿Se sustenta en qué? El galeno se sustenta en la predicción, en la seguridad de su predicción. Sería en la seguridad de su predicción. ¿Ok? Por lo tanto, la clave sería la 4, la B. Burrito. ¿Ok? Muy bien, estamos ahora en la pregunta número 5. ¿Ok? A ver, ¿qué dice? En el conocido texto Botánica de Jorge Vidal, se nos presentan de manera objetiva los distintos colores y formas que singularizan a una determinada familia de flores. Vale decir, dicho texto nos está presentando puntos suspensivos de aquellos objetos. Muy bien. A ver, en este pequeño texto nos están hablando de los colores de las plantas, ¿ya? Que un reconocido botánico, ¿no?, ha descubierto y que ha plasmado en su libro, que ha registrado en su libro, colores, formas, ¿ya?, de flores, colores y las formas de las flores. Bien, entonces cuando un científico identifica formas y colores, lo que está haciendo es una descripción de los fenómenos. Está presentando una descripción de los fenómenos. En ese caso, entonces, otra vez estamos hablando de funciones de la ciencia. Pero esta función vendría a ser la descripción. Entonces, en una descripción científica se señalan, se identifican las propiedades, las cualidades, en este caso las formas, los colores de las plantas, ¿ya? Si estamos hablando de plantas, formas y colores de las plantas. Entonces, en ese caso sería una descripción, ¿ya? Descripción sería la función que cumple el científico en la número 5. La clave sería la D. La D sería la clave. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar. Vamos con la número 6. Pregunta número 6. Tenemos un texto. A ver, ¿qué nos dice el texto? La ciencia es abierta, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo. Las nociones acerca de nuestro medio natural o social o acerca del yo no son finales, están todas en movimiento, todas son falibles. Siempre es concebible que pueda surgir una nueva situación en que nuestras ideas, por firmemente establecidas que parezcan, resulten inadecuadas en algún sentido. La ciencia carece de axiomas evidentes, incluso los principios más generales y seguros son postulados que pueden ser corregidos o reemplazados. A consecuencia del carácter hipotético de los enunciados de leyes y de la naturaleza perfectible de los datos empíricos, la ciencia no es un sistema dogmático y cerrado, sino controvertido y abierto. O más bien, la ciencia es abierta como sistema porque es falible y por consiguiente capaz de progresar. Muy bien, ese es un texto de Mario Bunge, un epistemólogo argentino, ¿ok?
Entonces, dice la pregunta del fragmento, ¿qué se puede inferir? ¿Qué podemos inferir? ¿Ya? En el fragmento, Mario Bunge nos habla de que la ciencia es abierta. ¿Ya? Es abierta, no es hermética, no es cerrada, no es dogmática, sino es abierta. ¿Ok? También nos dice además en el texto que la ciencia siempre está en constante progreso. Ojo, en constante progreso y cambio. También nos dice que es falible, que la ciencia falla, que hay errores en la ciencia no es perfecta. Entonces, busquemos la alternativa que se adecúa al texto. ¿Ya? Alternativa A dice, los conocimientos sobre diversos hechos y nociones abstractas son acumulativas. No nos están hablando de nociones abstractas, tampoco de si son o no acumulativas. El conocimiento científico se encuentra en cambio, constante y nunca es definitivo. Sí, nunca es definitivo, nunca es acabado y hay un constante cambio en la ciencia. La siguiente, el conocimiento de la realidad debe considerarse todos los fenómenos ocurridos. Bueno, esto no está directamente ligado, al menos no se infiere. Es algo que se supone que ocurre siempre en la ciencia. Las teorías científicas son absolutas y tratan de explicar realidades naturales. Tampoco se señala eso en el texto. Las teorías científicas son refutadas siempre. Tampoco se sostiene en el texto. Si hay errores en la ciencia es falible, eso es lo que se dice, pero no es que siempre sean refutadas. La alternativa que más adecua al texto es que la ciencia siempre está en constante cambio, progreso, porque la ciencia es abierta, no es dogmática, no es cerrada, ¿ok? Y por supuesto hay errores en la ciencia. Entonces no hay verdades científicas definitivas, eso es lo que el texto está señalando. Por lo tanto, la alternativa que más se adecua o se infiere de manera correcta vendría a ser la B, donde nos dice que la ciencia siempre está en constante cambio y nunca establece verdades definitivas, sino que todas, digamos, siempre están cambiando, están en movimiento y que todas son falibles, que se pueden corregir, se pueden mejorar las teorías científicas. ¿Ok? Entonces la clave sería la B en la pregunta número 6. Muy bien, vamos con la número 7. A ver, ¿qué nos preguntan en la 7? Dice, de la lectura anterior es correcto afirmar que. Veamos. Esta lectura es también sobre Mario Bunge, sobre otro libro, Vigencia de la filosofía. Dice Bunge aquí, hay que tener en cuenta que la ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimiento, sino que es una actividad de investigación. Es una actividad que se da además en una sociedad, es decir, en una comunidad, que se da en el curso de la historia, que hay un aspecto conceptual y un aspecto empírico, también hay un aspecto social y un aspecto histórico. Y hay que tener todo esto en cuenta cuando se quiere caracterizar el concepto de ciencia. Y aquí han fallado precisamente los filósofos que han pretendido definir la ciencia, ¿ya? O el concepto de ciencia en un solo renglón, o sea, muy rápidamente, ¿no? Es como decir, el elefante es orejudo. Claro, es orejudo, pero no solo es orejudo, ¿no? Esto es cierto, pero no basta. Pues bien, la ciencia es un objeto tan complejo como un elefante. Si alguien menciona una disciplina totalmente aislada, que no forma parte del sistema de las ciencias, esto indica que no es una ciencia genuina. Una de las características de la parapsicología y el psicoanálisis es que no se solapan con ninguna otra disciplina. Están aisladas, no forman parte de la familia de las ciencias. ¿Ok? Aquí en el texto nos están hablando de la parapsicología y el psicoanálisis. Ya. ¿Cuál es el problema con estas disciplinas? El problema es que ambas son pseudocientíficas, o sea, no son científicas. Para Mario Bunge, el psicoanálisis y la parapsicología no pertenecen a la familia de las ciencias. ¿Por qué? Porque están aisladas, separadas de la ciencia. ¿Ok? Entonces, lo que Mario Bunge está planteando, ¿ya?, es que las ciencias siempre están formando parte de una comunidad, de una familia de ciencias. Y las ciencias, algunas, ojo, dependen de otras. ¿Por qué? Porque las otras sirven como ciencias auxiliares. Por ejemplo, la historiadora. La historia como ciencia. El historiador
se sirve de la arqueología como una ciencia auxiliar para poder hacer una reconstrucción de los hechos del pasado y para hacer una interpretación de estos hechos. Entonces se solapa con otras ciencias. ¿Te das cuenta? Forma parte de una familia de ciencias. El historiador también puede, por ejemplo, servirse de la antropología cultural. ¿Te das cuenta? Incluso el historiador puede servirse de la economía, ¿ya? Para hacer historia económica de un país, por ejemplo. Entonces, eso significa que las ciencias siempre están comunicadas unas con otras, no están aisladas. Si estuvieran aisladas, entonces es muy sospechoso. Eso significa que no es una ciencia, sino más bien una pseudociencia. Entonces, por eso Bunge aquí está criticando al psicoanálisis y a la parapsicología. Para él son falsas ciencias estas disciplinas, ¿ya? Entonces, lo correcto, ¿qué sería? Dice, una ciencia ocasionalmente está entrelazada con otra. No, ocasionalmente no. Siempre tiene que estar entrelazada. Los filósofos determinaron sin problemas qué es la ciencia. No, más bien hay problemas aquí, dice Bunge. La ciencia es dinámica y se desarrolla en un marco social. Sí, hay un marco social, una comunidad. La ciencia tiene un carácter histórico y es cambiante. ¿El psicoanálisis es una ciencia de carácter particular? No. Más bien aquí se está cuestionando el psicoanálisis. ¿La ciencia es subjetiva? No, no puede ser subjetiva. Entonces, ¿cuál de estas alternativas se adecúa mejor al texto? Sería la alternativa C. La ciencia es dinámica y se desarrolla en un marco social. ¿Ya? Es lo que en el texto se está destacando, ese aspecto, ¿ya? De no estar aislada, sino siempre en un marco social ligada a otras ciencias. ¿Ok? Clave C. Ok, vamos entonces con la número 8. ¿Ok? Pregunta número 8. Dice, es sobre el mismo texto, ¿ya? Con relación a la ciencia, es correcto afirmar que ¿qué se puede afirmar en relación a la ciencia? A ver, es un conjunto de conocimientos incuestionables acerca del universo. Bueno, incuestionables no pueden ser, porque más bien en el texto Bunge sostiene de que estos conocimientos pueden ser refutados, pueden ser replanteados, pueden mejorar con el tiempo y que son cambiantes. Es un tipo de conocimiento que no requiere de método ni organización. Falso, sí requiere de método. La ciencia es metódica, ¿ya? ¿Es capaz de describir, explicar y predecir distintos fenómenos? Sí, por supuesto, son funciones de la ciencia. Describir, explicar, predecir. Sí, correcto. ¿Tiene un carácter infalible y irrefutable? No, no puede ser infalible, es falible, es refutable. La ciencia es falsable. La ciencia es falsable. Bueno, el concepto de falsable es un concepto de Popper. Aquí Bunge no nos está planteando eso en relación a Popper. La clave o la alternativa que se adecúa al texto y que corresponde a las características del conocimiento científico es la alternativa C. ¿Ya? Es decir, es capaz de describir, explicar y predecir distintos tipos de fenómenos de la realidad. 8 sería C, casa. Muy bien, vamos a continuar con estética. Estética 1. Las preguntas, vamos a hacer las preguntas y justificar las claves. Dice, la doctrina de Aristóteles sobre la belleza se funda en la de Platón y no se aleja mucho de ella. La belleza tiene para la estagerita, o sea, para Aristóteles, varios significados: físico, ético y ontológico. Esta distinción de formalidades hace a Aristóteles más moderno que Platón. El bien moral coincide con lo bello solo en que es autónomo y dice desinteresado, pero no se identifican. La diferencia entre lo estético y lo ético está afirmada, aunque no con absoluta nitidez, en la metafísica, donde refuta la opinión de que las ciencias bellas dice las ciencias matemáticas no tratan del bien ni de la belleza.
Pregunta, ¿se infiere que la estética de Aristóteles representa un desarrollo en comparación con la estética de Platón? Dicho desarrollo se debe en gran parte a la... Es decir, la estética de Aristóteles representa un desarrollo con respecto a la estética de Platón. Entonces, dicho desarrollo se debe en gran parte a la... pues se debe a la diferencia que propone entre lo bello y lo bueno, ¿no? La diferencia que propone entre lo bello y lo bueno. En este caso la clave sería la B. Clave. Se infiere, dice aquí, veamos la pregunta, esta es otra pregunta, dice, se infiere que la estética de Aristóteles es más moderna que de Platón, o sea, está comparando la estética de Aristóteles frente a la de Platón. Ahora, entre comillas, que sea más moderna, es decir, que sea más avanzada frente a la de Platón, ¿no? ¿En qué sentido se señala eso? Que sea, entre comillas, más moderna, más avanzada, más adelantada que la de Platón. Y esto tiene que ver con el hecho de que la estética, finalmente, ya en la época moderna, con Alexander Baumgarten, que introduce la palabra estética, y con Kant, que logra una sistematización de la estética, entonces creo que Aristóteles está un poco orientado hacia ese logro, ¿no? Y lo cual quiere indicar de que le otorga a la estética una autonomía que merece, que necesita, una autonomía que es importante. Entonces le otorga a la estética o al arte, ¿no?, cierto grado de autonomía. Esa me parece que sería la clave correcta en relación al texto. Clave entonces sería la D, le otorga a la estética cierto grado de autonomía. La clave sería la D. Esa sería la clave, la D. Y esa autonomía es muy importante justamente para hablar de una disciplina filosófica como tal. La disciplina es importante no solo como conocimiento sistemático, sino como conocimiento independiente, ¿no?, frente a otras, que se delimita sus principios, sus metodologías, sus enfoques y su objeto de estudio con bastante claridad. Ya. A ver, la siguiente pregunta dice, primero hay un texto que la acompaña. Muy pronto distinguió Agustín lo bello de lo conveniente. Muy pronto afirmó que lo bello tenía un valor intrínseco, independiente y por tanto no identificable con lo útil. Como los escritores que le preceden, pone la belleza natural sobre la artística y como que ellos insisten que toda belleza procede de Dios. Como Platón y Plotino señala el camino a recorrer hasta alcanzar la contemplación y posesión de la suprema belleza a partir de la visión de la hermosura sensible, del orden y la belleza del universo, solo perceptible para quien tenga un alma concentrada y unificada. Pregunta, se infiere que si lo bello es un valor intrínseco, ¿no?, o sea, independiente del sujeto, sino que el valor está en el objeto mismo, que es ajeno a lo conveniente, a la conveniencia de los sujetos, entonces su postura estética, ¿cuál sería? Pues sería una postura idealista, para empezar, estamos hablando de un cristiano como Agustín, y objetivista, ¿no? No, objetivista. ¿Ya? Esa sería su postura. 3, la A, avión. 3, avión. Ya, 3, avión. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, se infiere que si toda belleza procede de Dios, entonces las cosas son bellas porque... Si todas las cosas bellas proceden de Dios, entonces las cosas son bellas porque... La respuesta sería, participan de la suprema belleza de Dios, pues por eso son bellas. ¿Por qué participan de la suprema belleza de Dios? O sea, en esta sería la participación de la mujer de la suprema belleza de Dios. ¿Ya? Entonces, las cosas son bellas porque participan, pues. Participan de la idea de belleza, ¿ya?,
y de la idea de una belleza suprema, que es la belleza de Dios. Entonces, 7 diré 4, pregunta 4 sería la D. La D sería: participan de la suprema belleza de Dios. Esa sería la clave. Muy bien, vamos a leer el texto y luego vamos con la pregunta. Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714-1762. Pertenece a la escuela de Leibniz y Wolff. Es el primero que pronuncia la palabra estética, el primero que intenta hacer de la ciencia, lo bello y el arte una ciencia distinta de las otras, al anteponer a la lógica de Wolff o método de conocimiento claro, una ciencia anterior o método del conocimiento sensible, oscuro. Sí, a estética, publicada en latín en sus 2 volúmenes, fue planteada en 3 partes como heurística, metodología y semiótica, pero solo desarrolló la primera parte. Su mérito es haber intentado sistematizar la estética como una ciencia especial, definiendo su objeto propio e integrándolo en una filosofía de la época. Baumgarten logró parcialmente su intento al hacer de la estética una esfera teórica anterior. Idealmente, dice, en esto sentido tuvo el gran acierto de concebir la poesía no solo como algo que sigue la lógica, sino como un adorno añadido al discurso intelectual. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿qué significados adquieren las palabras ciencia especial y ciencia distinta en relación a la estética? ¿No? Según el texto. Pues la ciencia distinta y la ciencia especial de la que habla el autor describe una forma de conocimiento autónomo y diferenciado. Básicamente es eso. Describe una forma de conocimiento autónomo y diferenciado. Estas expresiones de ciencia distinta y ciencia normal. La clave entonces, ¿cuál sería? Sería la B. 5B. Clave 5B. Describe una forma de conocimiento autónoma y diferenciada. Bien, en la siguiente pregunta dice: si Baumgarten perteneció a la escuela racionalista de Leibniz y Wolff, además su estética es anterior a la lógica, entonces, claro, lo que pasa es que para Alexander Baumgarten la estética está subordinada o marginada, y por encima de ella, como un saber superior y privilegiado, está la lógica. Entonces, en ese sentido, se establece una relación entre lógica y otras especialidades, lo cual quiere decir que también su estética es una forma de conocimiento de la realidad, pero es una forma de conocimiento racional, no racional de la realidad. ¿Ok? En ese aspecto, la clave sería la D de dado, en la pregunta 6, dado. Muy bien, aquí tenemos un pequeño texto que vamos a leer, luego vamos a las preguntas. Dice: los empiristas habían afirmado la universalidad del juicio estético, pero al querer explicarla salían no obstante de su método subjetivo, fuera del sujeto, buscando la razón en el objeto que era más o menos cognoscible. Habría una especie de contradicción en buscar en objetos objetivamente agradables la razón de un agrado subjetivo. Kant va a resolver esta antinomia inventando en el sujeto los principales universales del conocimiento. Va a aceptar un principio subjetivo según la cual los empiristas, el sentimiento, los empiristas, el sentimiento, pero que no lo va a concebir como pura pasividad, como era el sentido de los empiristas y los leibnizianos, que no consiguieron elevarlo de su trabajo de nivel nociológico inferior, de una forma espiritual oscura y no bien determinada. Muy bien, se pregunta, aquí se plantea la pregunta: se infiere que los empiristas caen en una construcción debido a que, siendo ellos subjetivistas, basan sus argumentos en
Dice que los empiristas caen en una contradicción debido a que siempre son subjetivistas, basan sus argumentos en, la clave sería, estamos en la pregunta 7, en una postura objetivista, axiológica de lo agradable y lo desagradable, pues. ¿Ya? En una postura objetivista, ¿ya? Axiológica de lo agradable y lo bello. La clave sería la B, 7, burrito. 7, burrito. Muy bien, aquí tenemos la siguiente pregunta sobre el texto que leímos anteriormente. Dice, se infiere que Kant resuelve la antinomia sobre los fundamentos del juicio estético basado principalmente en qué. ¿En qué se basa Kant para resolver ya este problema de las antinomias? Pues se basa en señalar que las antinomias, ¿no? Los imperativos categóricos deontológicos, las categorías a priori conocimiento, no, esos no sería, a ver, el giro copernicano en las facultades sería en las categorías a priori del entendimiento sería. O sea, Kant, ¿no? Resuelve las antinomias sobre los fundamentos de los juicios estéticos basado espontáneamente en las categorías a priori del conocimiento. Entonces, en ese caso la clave sería la B, burrito, en las categorías a priori del conocimiento. ¿Ya? Esa sería la clave. Hola, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Voy a responder a las preguntas del cuestionario. Voy a leer primero el texto. Aquí tenemos un texto extenso sobre estética. ¿Ya? Las preguntas, todas ellas tienen que ver con estética. ¿Okay? Estética 2, que tiene que ver con la historia de la estética moderna, sobre todo. ¿Okay? Bien, el texto es de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Dice lo siguiente y luego vamos a las preguntas. Esta estrecha relación entre la música y la verdadera esencia de las cosas explica el hecho de que si en una escena cualquiera, en algún acontecimiento o en alguna circunstancia, oímos elevarse los sonidos de una música apropiada, esta parece revelarnos la significación más oculta del suceso y darnos el comentario más exacto y claro de él. Esta misma relación explica también por qué, mientras la cuestión de una sinfonía nos tiene absortos, nos parece ver desfilar ante nuestros ojos todo cuanto la vida y el mundo pueden llevar consigo, y sin embargo, si reflexionamos, no podemos hallar relación alguna entre los motivos ejecutados y nuestras visiones. Pues como hemos dicho, la música se distingue de las demás artes en que no es una reproducción del fenómeno, o mejor dicho, de la objetivación adecuada de la voluntad, sino que da el elemento metafísico del mundo físico, la cosa en sí, de cada fenómeno. Se podría por consiguiente llamar al mundo una encarnación de la música, como se le llama una encarnación de la voluntad, y así se comprende cómo la música da inmediatamente a todo cuadro y a toda escena de la vida o del mundo real una significación más elevada, y esto con tanta mayor seguridad cuanto mayor sea la analogía entre el sentido del fenómeno y la melodía. Dice, de la lectura anterior se infiere que para Schopenhauer la música es. ¿Qué cosa vendría a ser la música? ¿Ya? Entonces aquí lo que se está planteando en relación a la música, en relación al arte, está vinculado a lo que vendría a ser el mundo y la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad, dice, y la representación, el mundo como voluntad y representación. Recuerden que la voluntad para Schopenhauer es la esencia del mundo, y la esencia del mundo es pues una fuerza ciega, una fuerza irracional que gobierna la naturaleza, que gobierna el mundo, y a eso se le llama justamente la voluntad, ¿entienden? Entonces, y la representación, por otro lado, es la forma de cómo conocemos el mundo, la realidad. Estas dos ideas, voluntad y representación, son equivalentes en el lenguaje kantiano, Kant, porque Kant influye en la obra de Schopenhauer. En el lenguaje kantiano son equivalentes al noumeno kantiano y al fenómeno kantiano. Es decir, la voluntad como esencia del mundo es la cosa en sí kantiana, es el noumeno, y el fenómeno es la representación.
Aquí nos están hablando del fenómeno, del nómeno, de la voluntad y de la representación en relación a la música, o sea, al arte. Entonces, el arte que representa a todo fenómeno del mundo, ¿no? Entonces, la música para Schopenhauer vendría a ser ese arte privilegiado que representa a todo fenómeno del mundo, a toda la realidad, ¿ya? Entonces, se trata de eso, pero que tiene una esencia que está detrás, que es ¿no? La esencia es la voluntad, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia. La clave sería la B, el arte que representa todo fenómeno del mundo, de la realidad. Es decir, el arte sería una forma de representación del mundo, ¿me entienden? Entonces, ahí sería la B, ¿ya? Muy bien, vamos con las preguntas de estética. Vamos a leer la siguiente pregunta. Dice Benjamin, ¿ya? Benjamin propone la refuncionalización del arte a través del teatro épico de Brecht, de Bertolt Brecht, ¿ya? Una refuncionalización, es decir, que cambie la función del arte. El arte tiene que cambiar su función, ¿ya? Porque la función que tiene el arte en la época moderna, debido a los cambios operados por el capitalismo y por la técnica, el desarrollo de las fuerzas productivas, la función del arte es una función de exhibición y sobre todo de mercancía, de consumo, ¿no? Como mercancía. Entonces hay que cambiar esa función, hay que refuncionalizar el arte, ¿no? Entonces, y eso es posible, ¿ya? Ojo, a través del teatro épico de Brecht. Sobre todo por el principio de interrupción. Bertolt Brecht propone el principio de interrupción, interrumpir la obra teatral, ¿ya? Que detiene justamente el curso de la acción de la obra para forzar a los espectadores y al actor mismo a tomar una posición respecto a la representación de la obra. Es decir, es esa interrupción, ¿no? De la acción, pues permite que tomemos conciencia de la obra, de la importancia, la significación que tiene, ¿no? No solo el actor, sino el público, ¿no? Entonces, de esta manera el teatro, como arte tradicional que bajo el capitalismo es un mero objeto de exhibición, puede ser orientado hacia una función distinta de simplemente la función de consumo mercantil del arte como mercancía o de exhibición en los museos y en las galerías. Entonces, puede ser orientado hacia una función. ¿Qué tipo de función tendría el arte? Tomando como ejemplo el teatro épico de Brecht. La función será una función crítica del sistema capitalista, por supuesto. Entonces, esa función a la que se refiere, o esa refuncionalización, vendría a ser la crítica del sistema capitalista. Por tanto, la clave sería la A, avión, crítica del sistema capitalista. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿por qué Benjamin critica el cine de Hollywood, el cine hollywoodense? ¿Por qué lo critica? El cine, la cinematografía, la fotografía, ojo, son un buen ejemplo de cómo se ha revolucionado la tecnología o la técnica y cómo la revolución, digamos, tecnológica o técnica, los cambios que han operado en las fuerzas productivas con el capitalismo, con el desarrollo industrial, ha traído consigo un cambio también en el valor de la obra de arte y en la función de la obra de arte, esos cambios que se han producido. Entonces, el problema del cine de Hollywood o hollywoodense es que no promueve la toma de conciencia política de los oprimidos. O sea, es un cine para entretenimiento, digamos, ¿no? Para entretenernos y congraciarnos con el modelo civilizatorio imperial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no nos permite tomar conciencia política
del rol que podemos asumir, ¿no? Entonces, básicamente la crítica al cine hollywoodense tiene que ver con el hecho de que limita nuestras posibilidades, bloquea nuestras posibilidades de adquirir conciencia social, conciencia de clase, conciencia política, porque eso no es algo que el cine hollywoodense lo promueva. La clave entonces sería la B, burrito. B. Ok. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, la obra de Nietzsche expone su temprana concepción estética inspirada en las divinidades griegas Apolo y Dioniso. Ya. Se está refiriendo a un libro que ya habíamos estudiado en clase. El libro se titula El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Es un libro que Nietzsche publica a temprana edad, a los 24 años de edad. Se publica este libro y en este libro notamos dos cosas importantes. Primero, la amistad que contrajo con Richard Wagner y la motivación que le dio Richard Wagner, el estímulo para que Nietzsche escribiera el libro. O sea, Nietzsche escribe el libro gracias a que conoce a Richard Wagner y gracias a que lo motiva a que escriba el libro. Porque Nietzsche no tenía intenciones de escribir este libro. Y en segundo lugar, la influencia está presente en la obra, en el texto. ¿La influencia de quién? La influencia de Schopenhauer. Schopenhauer es un personaje importante en la filosofía. Entonces, nos referimos a esa obra y a estas influencias o motivaciones. La clave sería entonces la B, el nacimiento de tragedia en el espíritu de la música. B. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, desde el punto de vista artístico, Apolo representa, ¿qué representa Apolo? Ya. Esa pregunta tiene que ver con la estética de Nietzsche. Nietzsche habla de que en la naturaleza existen dos impulsos, dos pulsiones artísticas. Y esas pulsiones artísticas se simbolizan, dice Nietzsche, en dos divinidades griegas, Apolo y Dionisos. ¿Okay? Entonces, lo que va a plantear, ¿ya?, ¿qué representarían Apolo y Dionisos? Apolo representa el arte de la escultura, el arte de la escultura, ¿ya?, el arte de la razón, de la armonía, la mesura, el equilibrio. En cambio, Dionisos representa todo lo contrario. ¿Ya? Representa el arte de la música, del caos, el frenesí, el éxtasis, etc. Entonces aquí la clave sería: Apolo representa, según Nietzsche, la escultura, la D, la D, la escultura. ¿Ok? Muy bien, siguiente pregunta. Desde el punto de vista fisiológico, Dionisos representa, ¿y qué representa Dionisos desde el punto de vista fisiológico? Nietzsche dice que pues tanto en Apolo como en Dionisos hay una manifestación fisiológica, es decir, que tiene que ver con el cuerpo, con el metabolismo. En el caso de Apolo se trata del sueño, ¿ya? El sueño, porque es a través del sueño que al artista se le revela lo que tiene que crear, la obra que tiene que hacer. Entonces, en el sueño justamente se nos revelan las verdades, los proyectos, etc. ¿Ya? Entonces, él, pues, lo que hace es eso, señala ese aspecto. Entonces, ese es en el caso de Apolo. En el caso de Dionisos, el estado fisiológico, ¿ya?, es el estado de embriaguez, la borrachera, la embriaguez. En ese estado de embriaguez. Bien, la clave entonces sería la A, el estado de embriaguez. 5, avión.
Ay, me ha dado sueño. Bien, siguiente pregunta. Dice, el filósofo que influye en la etapa temprana de Nietzsche, específicamente en su obra El origen de la tragedia en el espíritu de la música. Hace un momento ya lo estaba señalando, el filósofo que influye en la obra de Nietzsche, en esta obra temprana sobre estética, que publica a los 24 años, es Schopenhauer. ¿Ya? Entonces ahí hay una influencia de Schopenhauer en el pensamiento de Nietzsche. ¿Okay? Entonces la clave sería la B, Schopenhauer, B. 6 burritos. Esa es la 6. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, para Schopenhauer, la voluntad es la esencia del mundo. Dicha esencia es una fuerza irracional, irrefrenable y ciega del que participa la voluntad humana. Por esa razón el hombre está sometido a una cadena infinita de deseos y necesidades. En consecuencia, la vida del hombre es una tragedia del... Alternativas. Trascender por medio de la muerte, no. Buscar liberarse por medio del arte, sí. Solo que el pesimismo, no. Nadie puede salir, solo queda esperar el más allá, no. En Schopenhauer, el arte es la salvadora de la vida trágica. Es decir, como la vida es trágica, la vida es dolor, angustia. Entonces, frente a esa mirada pesimista de la vida, la salida la encontramos en el arte. El arte nos libera de esa vida trágica. Entonces, el arte es liberadora, ¿ya? Busca liberarse por medio del arte, justamente de la realidad en la que uno está. El arte, uno logra o buscar liberarse a través de ella, ¿no? La clave sería la B, busca liberarse por medio del arte. 8B.